Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre este torneo final del Champions Chess Tour. Si recordamos, eran un total de 9 torneos y los mejores jugadores, los que han ido consiguiendo mayor número de puntos, pues han clasificado siendo 10. Vamos a ver cómo comenzaba la tabla antes de que comenzase este torneo final, ya que no partían desde 0 puntos. El tema es que así comenzaba antes de comenzar este torneo, ya que Magnus Carlsen, al haber ganado varios torneos, pues consiguió un mayor número de puntos y también pues conseguir o estar en las posiciones de arriba. Wesley So, que también ganó 3 torneos, si os recordáis, pues también consigue 12 puntos y medio. Levon Aronian, que ganó un torneo, también quedó finalista o tercer puesto en otro y ha estado en posiciones destacadas, de ahí sus 8 puntos. Timur Rayevov, que ganó en Navidad, es el segundo torneo que se jugó, el primero fue en noviembre del año pasado ya, y resto de jugadores. Por lo tanto, parten con este número de puntos y posteriormente se están jugando entre los 10 jugadores, cada día un match entre 2 de ellos, y el que gane consigue 3 puntos. En caso de ir a los desempates, consigue solamente ya 2 puntos, por lo tanto penaliza si se gana en el Blitz o en el Armageddon, y el perdedor consigue 1 punto. De todas formas, tenéis toda la información en la descripción de cada vídeo por si lo queréis ver con más calma y así no prolongamos los vídeos. Ya en el tablero estamos en el Armageddon. Magnus Carlsen con piezas blancas tiene que ganar, cuenta con 5 minutos sin incremento, y Madmeyarov con 4 minutos en el reloj y las tablas le valen. Por lo tanto, muy interesante. Hemos subido una previa partida que jugaron o fue la primera partida de las que han jugado en el día de hoy, y la verdad que es muy interesante por parte de Madmeyarov cómo se impone a Carlsen cediendo en un principio un peón, un segundo peón, y a cambio pues coge mucha compensación. Como decimos, D4 por parte de Carlsen, D5 Madmeyarov, y tras estos movimientos C4 y E6 entramos en un gambito de dama declinado y más jugadas de desarrollo con caballo C3, A6 teniendo cierto control sobre la casilla de B5 y primeros cambios C por D5, E por D5, alfil F4 y tras caballo F6 se juega E3. Una vez que el alfil blanco de casillas negras se ha desarrollado fuera de la cadena de peones, pues se colocan estos para permitir ahora el desarrollo del alfil blanco en la posición. De momento Madmeyarov juega alfil D6, quizás con la idea de cambiar alfiles, aunque Carlsen lo evita jugando alfil G5 y además clavando al caballo de F6. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil E6, reforzando la defensa sobre este peón. En caso de que haya una captura sobre el caballo en F6, ya no dejaría, o dejaría mejor dicho, de estar defendiendo este peón, y de ahí este movimiento. Carlsen juega alfil D3 y tras caballo B D7 se juega F4 H6 tocando el alfil. Este se retira, solamente tiene una casilla de retirada o capturar en F6, y tras estos movimientos se juega G5. Madmeyarov aquí ofrece un peón, al menos temporalmente. Carlsen lo acepta, F por G5, H por, y tras alfil por G5 las piezas blancas cuentan con un peón de más, pero a cambio, como vemos, este peón de H2 está tocado hasta en 2 ocasiones. Aquí, en vez de capturar quizás con la torre, podría haberlo hecho Madmeyarov. Prefiere jugar primero este movimiento C6, también quizás para dar salida a la dama. Como vemos, pues de momento está clavada por el alfil, aunque este caballo también está defendiendo en la posición, pero el hecho es que no lo hace. En caso de haber capturado en H2 y tras estas capturas alfil por H2, pues la línea o la partida podría haber continuado con un caballo F3, alfil G3, jaque, rey F1 y con cierta igualdad. Madmeyarov, como decimos, hace este movimiento C6, que además es, o entramos en una nueva partida. Si miramos en las bases de datos, pues hay varias partidas de maestros, algún gran maestro que he visto antes por aquí como Vladimir Fedosev con más de 2.700 puntos, y en el 2018 pues ganó con piezas blancas. En esta posición
Como decimos, Madmeyarov juega C6, no entra en esta línea de capturar o recuperar ese peón en H2 y aquí Carlsen lo castiga, ya que juega dama F3, desarrolla la dama y como vemos hay dos piezas tocando a al caballo en F6. Por lo tanto, decide Madmeyarov volver con el alfil en E7 para reforzar la defensa de dicho caballo y tras estos movimientos caballo G, E2 y tras enroque se juega dama B6 por parte de Madmeyarov. Le tocaba mover a Madmeyarov, ahora Carlsen va a buscar el enroque en largo, así además defiende este peón de B2 y C5 en la posición. La idea incluso jugar un C4, tocar este alfil y vamos a ver cuáles son las ideas de uno y de otro. De momento Carlsen retira el alfil a C2, cuenta ya en la posición con cierta ventaja debido a ese peón de más y la posición en sí, ya que también el rey enemigo todavía está en el centro del tablero y de hecho se enroca en largo en la siguiente jugada. Caballo F4 por parte de Carlsen y aquí hay un tema táctico que le va a dar la partida, ya que como vemos tras retirarse el caballo de esta posición de E2 existe para las piezas negras este alfil G4, al menos estarían ganando la calidad ya que el caballo defiende también al alfil y Madmeyarov va por eso. El tema es que no se ha dado cuenta que tras este movimiento hay una jugada intermedia que a Carlsen le da le termina por dar la victoria y es caballo por D5. Por un lado está capturando un segundo peón y por otro lado, en caso de que ahora las piezas negras capturen directamente en F3, caballo por B6 capturando la dama enemiga y además esto viene con un jaque. Por lo tanto, primero aquí Madmeyarov decide capturar con su caballo de F6 en D5, Carlsen cuenta con un segundo y tras estas capturas se juega alfil por F3, caballo por B6 con jaque como comentamos, caballo por B6 y tras alfil por E7 podría seguir esta secuencia de capturas en función que las negras pues capturen en D1 como pasa en la partida y ahora viene una jugada que aunque también valía este alfil por D8, el tema es que se está atacando una pieza y si las negras capturan con el rey o la torre, también las blancas pues capturan este alfil y como vemos pues las piezas blancas cuentan con dos peones de más. Por lo tanto Carlsen encuentra quizás la jugada más fuerte y es este alfil F5, siendo muy bonita, dando un jaque al rey y en esta posición decide abandonar Madmeyarov. El tema es que en caso de retirar el rey a C7 tras este jaque tienes alfil por D8 ganando una nueva pieza, dando un jaque, por lo tanto, si aquí por ejemplo torre por D8, posteriormente torre por D1, el material es el mismo en cuanto a las piezas, pero las piezas blancas cuentan con dos peones de más. Y por otro lado, en caso de no hacer ese movimiento y quizás retirar la torre para ofrecerla, ya que si no el alfil pues lo capturaba en D8, aquí las piezas blancas pueden capturar primero en D1, ya que esta torre está clavada por la acción del alfil blanco y tras estos movimientos podemos hacer alguna jugada más, se puede jugar C4 y la línea podría continuar incluso con un alfil de 6. Se puede permitir el lujo de mover nuevamente el alfil, ya que la torre está clavada, no puede capturar y como vemos este alfil ya está defendiendo en H2. Tras estas jugadas y mover por parte de las negras, por ejemplo, caballo en D5, atacando aquí en el punto D3, simplemente el rey para defender en D2, torre H5 atacando al alfil y este alfil ahora sí que captura dando un jaque y tras rey por el alfil se retira G3 manteniendo la defensa sobre este peón de H2. Por lo tanto, por haber seguido esta línea, las piezas blancas mantendrían esos dos peones de ventaja y Madmeyarov decide abandonar en la posición anteriormente comentada. Así son las cosas, no obstante Carlsen ha conseguido 2 puntos, Madmeyarov 1 porque ya estábamos en los desempates, habían jugado las 2 partidas Blitz y posteriormente han jugado la partida Armageddon que es esta que os hemos traído. Un saludo y vamos hablando. Chao.